Hola emprendedor, hola emprendedora, bienvenidos y bienvenidas a este video en el cual vamos a seguir nuestro proceso de preincubación. Ya ahora hablando del prototipado. En el video anterior nosotros hablamos del empezar el proceso de diseño. Hemos hecho incluso un lienzo de diseño en el cual definimos ya específicamente cuál va a ser nuestro producto, cuál va a ser el servicio que vamos a ofrecer a nuestro comprador, compradora, y ya empezamos a hablar del producto mínimo viable. Pero antes de llegar al producto mínimo viable hay una fase muy importante que es el prototipado. Acá me quiero detener a contarte brevemente una historia que es bastante curiosa, que tiene que ver con el prototipo de Palm. Palm es una marca de teléfonos que fabricaba, como todos los teléfonos anteriormente, celulares que no necesariamente eran el smartphone, eran los celulares que tenían el teclado, que eran los convencionales en ese momento, era lo común que había en ese momento. Cuando el diseñador de Palm empezó a pensar en un nuevo formato de teléfono, lo que hizo es llevar un pedazo de madera en el bolsillo que tenía como unas hojas, en la cual, por ejemplo, si iba a llamar a alguien, él sacaba su pedazo de madera y probaba cómo funcionaría su celular. La idea de él era entender si realmente eso funcionaría a mano. Este pedazo de madera que él usaba como si fuera un celular le costó a él muy poco dinero, pero le ayudó para entender cuáles serían las necesidades que tendría que tener o las cosas que tendría que tener este celular, el smartphone ya, para poder funcionar. Imagínate si él hubiera tenido que desarrollar primero el teléfono para poder después hacer la prueba. Entonces, lo que quiero que ustedes rescaten de esta historia es que ustedes con algo mínimo pueden entender ya cómo podría funcionar el producto, inclusive imitando la funcionalidad. Eso, básicamente, es un prototipo. La palabra prototipo viene del prefijo protos, que significa primero, y el sustantivo tipo, que es sinónimo de modelo, es decir, el primer modelo que hay de un servicio o de un producto que yo quiero ofrecer. ¿Para qué hacemos el prototipado? Fácilmente, fallar rápido y barato. Si es que nuestro servicio o producto no va a funcionar, el prototipo es el que ya nos dice o nos demuestra ya qué cosas deberíamos cambiar, qué cosas deberíamos mejorar dentro de nuestro producto o servicio. Los prototipos nos permiten explorar nuestras ideas antes de que invirtamos tiempo y dinero en su desarrollo, es decir, en llevarlo a cabo. El primer prototipo del producto nos va a servir siempre para poder comprender perfectamente si nuestro producto va o no a resolver el problema que el usuario tiene y si este usuario lo va a poder utilizar fácilmente. En este proceso de prototipado generalmente tenemos tres pasos importantes: la preparación, el desarrollo y el análisis. Para la preparación tenemos que pensar cuál es el objetivo de nuestro prototipo, qué es lo que queremos demostrar. Queremos demostrar que funciona, que resuelve el problema. Todo eso lo calculamos en la fase de preparación. Vemos también cuáles van a ser las interacciones que va a tener. Por ejemplo, quién lo va a usar, con quién va a interactuar, qué es lo importante que hay que probar en este prototipo. Y finalmente los intervinientes, con quién lo voy a probar, quién va a ser la persona que va a utilizar o quiénes van a ser las personas que van a utilizar el prototipo para decirme si lo pueden o no lo pueden utilizar. Una vez que tengo preparado ya este paso, debo saltar al siguiente, que es el desarrollo o ejecución. Acá tengo que decidir si voy a tener un prototipo de baja fidelidad o de alta fidelidad, que les voy a explicar más adelante. Esto me va a permitir a mí hacer ya sea un prototipo un poco menos costoso, que tenga las funciones mínimas, o uno más caro que ya se parezca más al original. Luego hay que evaluar permanentemente. Durante todo el proceso de prototipado nosotros tenemos que ir consultándole a las personas que están probando si el prototipo funciona o no funciona, si le resuelve o no lo resuelve, si lo usaría o no lo usaría, y principalmente si es fácil de utilizar, porque esto es muy importante en cualquier producto o servicio. Cuando estamos realizando el prototipo de un producto, tenemos que pensar en la interacción con el cliente, es decir, cómo el cliente lo va a agarrar, cómo el cliente lo va a usar, dónde lo va a usar, cómo lo va a guardar, cómo debería ser el empaque para que le sea fácil de transportar si es que lo tiene que transportar. Todo eso tenemos que pensar. Debemos pensar en el diseño, la forma que va a tener, el color que va a tener, cuál es la manera de que sea atractivo, y no solo atractivo, sino práctico para el cliente.
Hay que pensar, por supuesto, en la practicidad y en el impacto visual. Es decir, tiene que ser evidentemente atractivo a la vista porque es la única manera de que las personas lo puedan percibir dentro de otros productos similares y lo compren o lo elijan en ese contexto. Si estamos pensando en servicios, también hay algunas cosas que debemos llevar en cuenta. Acá es fundamental la experiencia. ¿Qué significa la experiencia? Nosotros tenemos que saber desde el momento de que la persona entra en nuestro local qué es lo que va a sentir. Entonces, de acuerdo a eso, elegimos los colores, elegimos por qué lugares va a pasar, qué servicios van a ir y en qué orden. Elegimos inclusive la decoración del lugar, si va a haber música, si va a haber algún tipo de sonido. Todo eso forma parte de la experiencia del usuario de un servicio y lo tenemos que pensar antes. Debemos pensar, por supuesto, en la accesibilidad. Es fácil llegar, es difícil llegar, tenemos que subir por algún lugar, tenemos que entrar por alguna parte en específico. ¿Cómo va a ser la manera en la cual nuestros usuarios van a llegar y acceder a ese servicio? Debemos pensar en la seguridad. Por supuesto, cuando estamos ofreciendo un servicio, debemos garantizar la seguridad de que ese servicio no va a generar ningún daño a la persona o que no se exponga a ningún tipo de peligro. Y finalmente, la confianza. ¿Cómo vamos a construir la confianza de nuestra gente, de nuestro usuario hacia nuestra marca para ese servicio en específico, para ese servicio en particular, principalmente cuando se trata de servicios que puedan tocar, por ejemplo, la piel, el cabello, que sean servicios de alimentación? Siempre es muy importante construir y cuidar esa confianza. Para poder trabajar esta primera fase del prototipado, vamos a utilizar una técnica que se llama storyboard, que es un guión gráfico que nosotros tenemos que trabajar cada uno de acuerdo al producto o servicio que pretendemos ofrecer. En este caso, lo que vamos a hacer es dibujar, según esta plantilla que ustedes están viendo en pantalla, una caricatura, un dibujo de paso a paso cómo se usa nuestro producto. Pero vamos a empezar ¿de dónde? Vamos a empezar de la necesidad. Cuando la persona necesita este servicio, ¿en qué piensa? ¿Qué siente? Luego vamos a mostrar cómo busca nuestro producto, nuestro servicio, cómo llega, cuál es la experiencia. Vamos a mostrar cómo utiliza y cómo finalmente resuelve el problema. ¿Para qué nos va a servir esto? Esto nos va a servir para que nosotros mismos nos planteemos si realmente funciona. En pantalla les dejo un ejemplo de lo que es este guión gráfico y de cómo ustedes pueden realizarlo también basándose en este que es de una aplicación en particular. Entonces, cada uno de nosotros y nosotras vamos a trabajar ahora en hacer el guión gráfico de nuestro producto o de nuestro servicio, que es el primer prototipado. Es un tipo de prototipado que se llama prototipado también en papel todavía, porque todavía no tenemos el producto como tal.